preguntas y se le hizo la IA las preguntas. En cirugía, esto lo sé porque mi hijo dio el examen, la nota máxima es 95, la segunda es 95, pero hay una nota de 85 por acá y después 70, ¿no? Y para abajo. Mi hijo sacó 63. Otra alumna que fue mía de la Universidad Católica, que la conozco, la doctora Rebollo, sacó 65. Los cupos para cirugía son 34. Él está en el puesto 22 y ella está en el puesto 20. Han logrado la residencia, pero muchos no han entrado porque de los 3.000 que dieron examen, más o menos, creo que un 60% querían hacer cirugía. Es importante prepararse. ¿Ustedes vienen a prepararse o vienen a jugar, a reír, a pirañear? ¿A qué vienen? Entonces, tenemos que tener claro los objetivos jóvenes de lo que nosotros venimos a la universidad. Porque después vienen las lágrimas. Tenía un jefe que nos decía siempre, paciente hay que operarlo bien, porque después vienen las lágrimas del cirujano. Y yo he visto también las lágrimas de los estudiantes que no toman atención, que quieren irse a charlar por allá afuera, o se van al baño, no sepan que tienen vejiga neurogénica, no sé, digamos, no salen, al rato entran, no sé. Uno tiene que tomar atención. Si ustedes no tienen esa habilidad que la tienen que desarrollar, estamos mal. Vivimos en una sociedad donde nadie toma atención a nada, lamentablemente, no. Y lamentablemente por esa no tomada atención, las personas fracasan, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de mi hijo que sacó esta nota, aunque pudo haber sacado más. Él falló en algunas preguntas que según él eran más sencillas, pero bueno, esas son cosas que pasan muchas veces. Pero yo difiero de estos que han sacado esta nota de acá. Está muy lejos de los demás. Son muy inteligentes o deben salir de eso está malo. Muchos de los que entran a la residencia, ustedes no crean que uno agarra $20,000 pago, digamos, dentro. Y ahí se acabó. ¿Ya sos especialista? No. Necesitas otras habilidades importantes. Inclusive, cómo te relaciones con las personas. Nosotros hemos votado residentes del hospital por no tener actitud. La actitud, ¿quién no la desarrolla? Tengo que ir pues con predisposición a mi trabajo, ¿no? Nosotros ahorita tenemos que tener 3L3 en este momento, que tendría que estar acabando su residencia ahora. Y los 3L3, los 3 expulsados, ¿no? Y los problemas que ellos tenían, uno era borracho, llegó una vez borracho, la segunda lo botaron. Entonces, los otros tenían problemas de conocimientos y habilidad. Y uno pregunta, ¿cómo llegaron a ser residentes? Porque teóricamente este examen es muy difícil. Hace varios años, cuando yo era jefe de docencia, les tomé examen a los residentes que llegaron. 3 me llegaron. Una nota bien alta, otra nota bien alta, y después una nota que estaba aquí abajo, pero había pasado. ¿Qué cree? De los 3 que les tomé examen, del mismo anual que ellos dieron, del mismo banco de preguntas. El que dieron la nota más baja, lo único que pasó, los otros 2 se reprobaron la materia. O sea, reprobaron el examen, así un examen de admisión, no valía nota. Solamente yo quería saber si ellos realmente sabían o no. Y me di cuenta, pues, obviamente, que ellos entraron por otro lado, ¿no? Por la puerta que no es la adecuada. Entonces, esto es importante, jóvenes. Ustedes vienen a aprender, su objetivo principal es aprender. Mi objetivo principal aquí mío es enseñarles. Y yo voy a hacer todo lo posible por enseñarles a que ustedes no quieran aprender. Porque ese es mi objetivo. A eso vengo yo. Y a mí me gusta hacer las cosas bien en todo lo que hago. En todo. Trato de hacerlo bien. O lo mejor que puedo. O por lo menos doy mi máximo esfuerzo. Si das tu máximo esfuerzo y no te va bien, pues bueno. Lo importante es que diste tu máximo esfuerzo, no diste el mínimo. Cuando era estudiante de primer año, me acuerdo que no me iba muy bien en las materias, tenía problemas del aprendizaje, no estudiaba, no me quedaba nada, pero sí di mi máximo esfuerzo. Me costó un poco aprender a entender, aprender la medicina, pero al final la entendí. Y todo se puede aprender.
Tengo alumnos que escriben mal, pero logran aprender a escribir bien. Tengo alumnos que no se comportan bien, pero logran aprender a comportarse bien. ¿Vamos al alumno atrás, por favor? El último. Bueno, ustedes están en una carrera, ¿no es cierto? Esta es una carrera. ¿Será que después va a estar mi compadre por ahí, me va a ayudar mi amiguito? ¿No? Quizás para estudiar, pero el día de mañana van a estar solos en ese examen. Aquí, los que quieran ir a Brasil, los que quieran ir a España, donde quieran ir, van a estar solos. Y lo único que va a valer ahí es todo lo que ustedes se prepararon para ese momento, para esas 2 horas que van a dar ese examen, donde se va a definir sus vidas, si entran a hacer una especialidad o no. Por eso que es importante prepararse. Usted no la conoce probablemente a esta chica, ella es Nadia Comaneci, una polaca que le sacó 10 sobre 10 en el salto de atletismo, 5 medallas de oro. Pero siempre es importante reconocer a las personas que tienen éxito en la vida, porque estas cosas que ellos dicen nosotros probablemente lo podemos aplicar. ¿No? Ahí está haciendo las maniobras que tiene que hacer. Obviamente para hacer esto se tendrá que haber entrenado, o fue por suerte que llegó a hacer esto. Todo requiere un entrenamiento. Nada es por suerte. La suerte no existe para empezar. La suerte es la oportunidad que se asocia al conocimiento que yo tengo. Entonces, esto rescato yo de esta atleta que ella dice, para llegar al éxito necesito dominio de lo básico. ¿Por qué le he preguntado lo básico? Bueno, pero tengo que saber lo básico. ¿Se puede construir una casa sin cimientos? No, la casa se cae. Eso es lo que pasa con muchos que no quieren aprender en los primeros estadios de la anatomía, psicología, en biología. Hay que aprender, porque todas las cosas que ustedes van a ver aquí para adelante están relacionadas. Dominio de lo básico. Enfócate en los detalles, será importante. Ustedes ya comentamos el paciente ese que le sacaron el riñón y no era el riñón de un lado, era del otro lado, porque es un pequeño detalle. El cirujano no llegó a la hora de la cirugía. El cirujano estaba llegando al quirófano, pero venía lejos, ya el paciente estaba anestesiado, la ayudante ya estaba en el quirófano. Otro pequeño detalle, la ayudante no conocía el caso clínico del paciente. Detalles. ¿Y en qué terminó estos detalles que no se cumplieron en ese paciente? El paciente le sacaron los 2 riñones, tuvo que hacer diálisis, lo llevaron a Brasil, un problema legal, médico legal, que aparte, por si acaso, es flaca. Pueden hacer 1000 cosas bien y una mal, y por esas cosas mal lo van a jugar. Por una cosa mal lo van a jugar, porque los médicos nadie nos perdona los errores. Por eso que es importante los detalles. ¿Será importante llegar temprano al quirófano a operar? ¿O llego tarde? ¿No? Yo soy el jefe, soy el capo, digamos. Es importante llegar temprano. Espera luchar, no es fácil el éxito. Siempre debemos luchar por lo que no podemos comprender y podemos entender. Hoy en día ustedes tienen un montón de herramientas para aprender. Si yo no sé algo, puedo ver un video en YouTube de un profesor que está explicando, qué sé yo, fisiología del hígado, lo que quieran. Tienen muchas herramientas. Muchas que las quiero ocupar. Si ocupan tiempo adecuado, eso se llama gestión del tiempo. Para eso ustedes tienen que luchar. Tener hábitos saludables. Tener un balance de la hora. A ver, tengo tantas horas en el día, a ver qué me he dedicado a estas horas. Le he metido al celular. ¿No? Hoy en día se sabe que la adicción más grande es estar ahí, ¿no? Scrollando, mirando una cosa y otra cosa, ¿no? Y obviamente el trabajo de los que hacen estas redes es distraer a las personas. Mientras más distraídos nos tengan, mejor para ellos, porque nosotros les vamos a comprar cosas, hasta ellos escuchan qué es lo que a nosotros nos gusta, entonces ellos nos sacan lo que nos gusta más o menos por ahí, ¿no? Y cada vez eso nos hace perder tiempo. ¿Y el tiempo será importante? Sí, es muy importante. Nosotros hablamos del éxito en tus propios términos. ¿Qué es el éxito? Está en creo que por acá está, en otro grupo. Hay un estudiante que su papá es cirujano. Me acuerdo que yo estaba en la Guayanini. Era mi hijo que estaba con una gastroenteritis
característico, estaba viendo un sueño, me quedé sentado, eran 3 de la mañana, estaba sentado afuera, esperando. Y eran 3 tipos ahí, el tipo de carnaval, todos borrachos, obviamente. Una comparsa que se les tiraron, no sé qué, pinturita en el ojo, estaban ahí los dos borrachos, ¿no? Y hablaban. Bueno, el ciudadano viene y valora un paciente porque lo llamaron. Valora, ¿no? El paciente, y luego se va. Al momento, ni se había ido creo que ni media hora, y otra vez lo vuelven a llamar. Y nosotros estábamos ahí por casi 2 horas, yo estaba ahí, los tipos estos borrachos estaban al otro lado, ¿no? Tendrán una profesión, no sé, deben ser ingenieros, no sé. Sin embargo, ellos decían que, pobre tipo, así dijeron, el cirujano, por el cirujano, pobre tipo, ya se fue y volvió de la tele. Yo pues ni loco haría eso, digo, no, yo pues peor, ni fuera pues burro, digo, ¿no? Yo que soy médico, ¿no? O sea, mi trabajo es lo mismo que hacer el cirujano, digamos, ¿no? Y yo decía, o sea, yo soy el loco, digamos, ¿no? Y yo lo miré a ellos, y yo dije, yo ni loco sería comparsero, digamos, ¿no? Y borracho como esto. O sea, el éxito de cada persona se va a vivir por lo que busca hacer. Si quieres ser un borracho comparsero, vas a hacerlo. Si quieres ser un médico exitoso y un cirujano que tiene que venir a ver pacientes toda la noche, pues lo vas a hacer. Y eso va a ser tu éxito. Por eso, definir vos tu éxito. Disfrutar el proceso porque en preparación lo es todo. Todo esto que ustedes están viviendo acá, tienen que disfrutar el estudiar medicina, el venir a las clases. Por aquí tienen instrucción, hay profesores que los instruyen, o profesores que los instruyen. Y yo debo tratar de aprender lo más que puedo, ¿no? Hay estudiantes que vienen con preguntas, ¿no? Con interrogantes. Pero cuando ustedes ya sean profesionales, ya es muy difícil las preguntas y yo no me preparé, entonces yo disfruto de eso. Haz más de lo que te piden. Hay algunos estudiantes que le digo haga 20 nudos y uno que le hace 30. Y otro que hace 20 lo hace la más chiquitingo para que, bueno, así digamos chiquitinga su cadenina, ¿no? Y otro su cadena bien, digamos, y otro hace así. ¿Quién cree que va a aprender más? El que hace más. Cuando yo era residente en el hospital del 3er año, cuando hacía visita con mis residentes de segundo, primer año, ¿qué caso estás llevando que está complicado? Voy a un caso complicado que está viendo el residente de segundo año, yo lo voy a agarrar. Y yo me agarraba todos los casos complicados. Cuando fui cirujano, igual me sigue agarrando los casos complicados. Hasta el día de hoy me sigo agarrando los casos complicados. Y eso, a la larga, tiene un impacto. Te vas a desarrollar mejor. Porque mientras más hagas una habilidad, la vas a aprender mejor. Entonces, si ustedes ven pacientes, van a aprender más. Yo critico mucho, y lo digo público acá, si quieren publicarlo, no sé donde quieran. Si quiero hacer un internado, y quiero aprender, tengo que hacer un internado donde haya pacientes. Caja Nacional, japonés, petrolera que tienen. San Juan de Dios, hospital de niños, hospital donde hay pacientes. Pero igual donde no hay, digamos, o sea, qué sé yo, por salud no va a ser igual que el japonés, ni de lejos, digamos. O sea, la cantidad de pacientes que nosotros tenemos en emergencia en el japonés, yo creo que debe ser unas 100 veces, o no sé, como de repente exagero, 50 veces más lo que es entonces, ¿dónde voy a aprender más? Donde vea más pacientes. Ese va a ser mi aprendizaje. Sé original con tu propio impacto. Cada uno vamos a desarrollar nuestras áreas, no quiere decir que yo quiera que todos sean cirujanos, pero sí tienen que aprender cosas básicas en cirugía. Básicas, ¿no? Que las vamos a aprender durante, por ejemplo, ser estéril cuando hago un procedimiento de esterilidad, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. Hacer suturas, hacer una buena ligadura, porque es ser ayudante en una cirugía. O de repente llega un paciente con una amputación y tengo que ligarle la arteria, si no la ligo bien, el paciente se me muere hasta que llegue al hospital con el paciente. Entonces, son cosas importantes que debo aprender. Estar dispuesto a sacrificar hace el éxito que sea más dulce, ¿no? Muchas veces, y esto lo dijo el famoso Alejandro Magno, su padre Alejandro Magno le puso, era griego, ¿no? Le puso un profesor, Aristóteles, si no me equivoco. Y el profesor le enseñaba todos los días, todas las artes. Y él decía, yo tengo 17 años y mis amigos están jugando en la tarde. Y yo no puedo ir a jugar porque tengo que estar en las clases. Y él le dijo, las raíces del conocimiento son amargas, pero los frutos son dulces. ¿Ustedes creen que todos los profesionales llegan a desarrollarse en su
vida laboral como médicos, algunos se frustran, algunos no terminan la carrera, algunos la terminan pero no la ejercen porque ven que no les va bien, que les va mal, ¿no? Y muchas de estas cosas son porque no me preparé. Entonces, Alejandro Magno, ustedes saben que es un gran conquistador, pero obviamente tuvo que ver mucho de el conocimiento que tuvo de las artes, porque muy joven llegó a conquistar mucho que otros no pudieron haber logrado. Lo mismo ustedes, y mantén siempre tu amor por lo que haces. Yo he tenido estudiantes que han dicho, no, yo no voy a venir más a la universidad porque mi papá me obligó, y ya yo no quiero, y ya me di cuenta que no voy a hacerlo. Están retirados. La verdad que digo, está bien, digamos, no te dejes, porque esto es largo. ¿Te das cuenta? Está bien que te des cuenta. Muy bien, hoy vamos a hablar de los procedimientos antimicrobianos en cirugía. ¿Qué significa antimicrobianos? Contra los microbios. Una palabra célebre que dice Pasteur, ¿no? un químico que se atribuye la pasteurización, dice: si yo tuviera el honor de ser cirujano, yo no metería al cuerpo un objeto contaminado, básico, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, ¿no se ve este doctor? Estamos en quirófano, ¿ya? ¿En qué época tenemos? COVID, justamente. El paciente que estamos operando es un paciente con COVID, y ustedes pueden ver acá, en este lado, un laparoscopio. Ustedes pueden ver allá el monitor de laparoscopio, ¿no? Ah, no, mira, este no soy yo soy el que está filmando. Pero parecido a ese estoy. Ustedes ven que aquí estoy con un traje de bioseguridad que se llama un EPP, ¿no? Tengo también un casco, tengo aparte un respirador con filtro, que eran las medidas que usábamos para operar a un paciente. Aquí justamente quería mostrarles algo. Este es un paciente aquí lo que estamos haciendo, fíjense ustedes, en esta maniobra, esto que estamos haciendo acá, este paciente es un paciente médico. Esto es el colon transverso, ¿ya? Esto que ven ustedes acá es un tejido inflamatorio. A este tejido que está metido dentro de la vesícula biliar que está necrosada se conoce como epíplon, ¿no? El epíplon mayor. Ustedes ven acá este tejido que está bien, y este tejido, fíjense que tiene otro color, ¿no? Por la inflamación. Este paciente estaba en la emergencia séptico desde el día jueves. Salió COVID positivo. Tenía una colecistitis aguda y era diabético. ¿Cuál es la complicación de la colitis aguda? El paciente se puede gangrenar la vesícula biliar. Ahorita lo que estamos haciendo es desprender el colon que está metido arriba, aquí, ¿no? Y ese proceso se llama plastrón, que las vísceras lo que tienden es a encapsular los órganos, las vísceras aledañas. Entonces vamos a seguir. Ahí. ¿Qué es eso? ¿Pero ese color es normal de la vesícula? ¿No? Bueno, resulta que este paciente estaba en la emergencia, y yo cuando llego al lunes, mi día el día del lunes, me dice: quiero irme, me dice, ¿por qué sabe el profesor? Le digo, nadie me quiere operar, no, yo lo voy a operar. Pero déjenme hablar primero con los de planta para ver si ellos, porque como era amigo del hospital, es médico, trabaja en el hospital, esto es lo que ustedes quieren. Y veo las evoluciones, el paciente no lo operaron. ¿Tendrían que haberlo operado para que lleve el paciente? Obvio, ¿no? No lo operaron. Porque tenía COVID, porque era médico. Inclusive el viernes, el jueves, llegó y un médico le dijo: el ciudadano hay que operarlo. El viernes lo vio otro cirujano y le hizo una ecografía 1 hora y media.
No, le digo, tranquilo, aguantá hasta el lunes. Ahí está el lunes. El paciente en el transcurso del sábado y el domingo hizo una arritmia cardíaca debido a la sepsis. También tenía derrame en una tomografía que había debido al proceso inflamatorio. Y fíjense ustedes cómo está la vesícula. Negra, así como una bolsa negra, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama tejido gangrenado, necrosado. ¿Qué está liberando ese tejido necrosado al cuerpo? Toxinas, cardiotoxinas, que me van a llevar a un sepsis y posteriormente a un shock séptico con falla de múltiple órgano y la muerte del paciente. Entonces, la cirugía de este paciente es una cirugía que debe ser urgente o de emergencia, o tiene que ser una cirugía programada. O es mi amigo y le digo, ¿sabes qué, hermanito? El lunes que te opera. ¿Por qué no lo operaron al paciente? Si es su amigo y es médico. Yo normalmente, digamos, en la emergencia, cualquier paciente que necesita cirugía y indicación, yo lo opero. Y si es mi amigo, peor también. Y si es mi enemigo, igual lo tengo que operar. ¿Por qué? Porque mi trabajo es ser médico. Por ejemplo, de repente a mí no me van a darle clase a ustedes porque lo escucho que charlan mucho. Pero tengo que darle, porque es mi trabajo. Cuando yo voy a la emergencia, tengo que hacer mi trabajo, ¿no? ¿Qué parámetros debo evaluar yo para decir este paciente es quirúrgico? ¿Qué parámetros debo evaluar? ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué valoro? ¿Lo objetivo o lo subjetivo? Objetivo. ¿Una ecografía es objetiva? ¿Una laparoscopía es objetiva? Sí. Entonces nosotros siempre cuando vamos a analizar un paciente, primero vamos por la clínica. ¿Cómo creen que estaba este paciente cuando yo le palpaba el abdomen acá? ¿Creen que tenía dolor? ¿Creen que tenía resistencia muscular? Resistencia muscular cuando está contraído el músculo debido al proceso inflamatorio. Obvio, obvio. Pero obviamente la palpación es subjetiva. ¿Por qué? ¿Por qué es subjetiva? No. Por ejemplo, yo digo, él tiene 25 años. Y usted le dice cuántos años tiene. Dígame por qué. Venga. 18. ¿Cuántos años tiene? 20. Desde el punto de vista de él, eso es subjetivo. Desde el punto de vista es subjetivo. Pero él saca su carnet de identidad y nos lo muestra acá, y eso es objetivo. Bien. Esto es objetivo, lo podemos medir, podemos tener una prueba. Y si me mete en juicio, yo puedo mostrar esto o no. Sí. Pero ¿puedo mostrar el examen físico que hizo el paciente, aunque esté trasladado a la clínica? No. Por eso que eso es subjetivo. No quiere decir que no se haga, se hace. Pero nosotros debemos hacer unos estudios objetivos. ¿Qué otra cosa es objetiva? La tomografía que tenía el paciente, la ecografía que tenía el paciente, los laboratorios que tenía el paciente, los signos vitales que tenía el paciente, todo eso es objetivo, porque yo puedo ver en un monitor los signos vitales que está taquicárdico, puedo ver que está taquinéico, puedo ver una gasometría que está acidótico, y que realmente tenía todo. Yo no sé por qué no lo queríamos operar, y parece que era porque era médico, porque a los médicos nos da miedo operar a los médicos. ¿Saben por qué? Porque los médicos se complican, cualquier persona de salud se complica. Y si de repente la puedo zafar y lo opere el otro, ¿está bien? No, porque yo vengo aquí a estos retos. Para eso me formé como médico, como cirujano. Si el día que yo diga, ay no, ¿saben qué? Hacete un laboratorio más y para que ya pase mi turno, hoy ya van a ser las 8, digamos. Ese día es mejor que agarré y renuncié. Y digan, era un buen cirujano, fue un buen cirujano. Pero no digan, ese cirujano no opera, todo lo pasa. Mi trabajo es operar a este paciente lo más rápido posible. Y para eso yo tengo que valorar los objetivos y clasificarlo para operarlo. Muy bien. Aquí tenemos una noticia. No me acuerdo qué noticia vamos a ver. Esto les muestro para que se les quede, porque a veces no, creo que no se les queda. Creo que cuánto se les queda más. Esta es una noticia, dice, dentistas son unos dentistas que hacían cirugías plásticas. ¿Está bien?
falsos dentistas que hacían cirugías plásticas. Prácticamente pusieron manos en la masa los policías, o manos en la cirugía plástica, ¿no? Estos médicos odontólogos hacían cirugía plástica en un lugar que no era el adecuado, o sea, no, sin ninguna medida de esterilidad. Y ya había pacientes que venían de varios años con ellos y habían muerto los pacientes. Fíjense que el policía dice no haya cuidado mínimo. El policía, ¿no? Más es un médico que vaya evalúe ese área donde ellos operaban, que fíjense ahí era, ¿no? Frente al cementerio general, aquí arribita operaban. Y operaban uno y otro, hacían las limpias. Por eso que es importante tener en cuenta que el lugar donde yo debo hacer la cirugía, ¿no? Ya lo dijo Pasteur, esta frase que no tiene que olvidársela a ustedes. Acá estamos operando a un paciente. ¿Lo conocen a este doctor acá? Soy yo. Aquí estoy empezando una cirugía. Me gusta sacar fotos antes de que empiece la cirugía, pero puedo demostrar varias cosas. Un paciente que está con ¿no? Probablemente tenga una peritonitis, probablemente tenga un pecaloma, un pólvulo, no sé, un abdomen bastante extendido. Aquí puedo ver el monitor cardíaco que me indica los signos vitales del paciente, que probablemente están mal, ¿no? Puede ser que esté hipotenso, séptico, a lo mejor un shock séptico ya. Y también están aquí todo el equipo, ¿no? Aquí está la instrumentista, acá están los anestesiólogos, acá el paciente tiene unas bombas, ¿ven? Son unas bombas de infusión que el paciente tiene. Y si tiene bombas de infusión, eso indica que están pasando sustancias que son como la noradrenalina, la adrenalina, ¿no? Para mejorar la presión arterial del paciente. Entonces todo eso que ustedes ven acá son las bombas de infusión. Acá podemos ver también otra cosa, que son las luces de quirófano. Y acá tenemos el oxígeno, el vacuum y el óxido nitroso en estas mangueritas que están arriba. Muy bien, acá, fíjense, hay un pequeño detalle, ¿no? Aquí, este soy yo también. Esta es la doctora, que era L3 en esa época. ¿Cuál es el detalle entre ambos? ¿Qué le falta a ella? ¿Está bien? Si esta clase ustedes aprenden que tienen que usar un equipo de bioseguridad, pero ustedes el día de mañana no lo aplican y de pronto este paciente estamos operando es una lesión de cuello, un paciente que se quiso suicidar, se metió un cuchillo en el cuello para lesionarse y lo salvamos. Y llegó de emergencia y tuvimos que abrir el cuello para parar la hemorragia y también una lesión de tráquea, hicimos una traqueotomía. Pero aquí el detalle, ¿no? Es que ella no está aplicando las medidas de bioseguridad que tiene que aplicar, ¿no? Ella era mi estudiante, en la Gabriel tenemos una buena estudiante, salió, entró a la residencia y estamos en una cirugía. Para mí es un honor compartir el quirófano con un ex estudiante. Tengo varios ex estudiantes que ya son cirujanos, ¿no? Anestesiólogos, ¿no? Casi todas las especialidades. Pero hay un mínimo común en todo ello. No sé si se lo dije, todos se sentaban por acá delante de todos estaban atentos, todos eran buenos alumnos, todos sacaban buenas notas. No conozco a ninguno de esos despistados, digamos, que después, de pronto está ahí, digamos, de especialista y es buen especialista. No existe. El que es buen estudiante va a ser buen interno, va a ser buen residente y va a ser buen especialista. Es así. No puede ser malo, bueno, es muy difícil, aunque nos podemos transformarlo. Pero debemos transformarlo acá. Allá ya es difícil, ya está maleado. Entonces, esta foto la traigo a consideración porque nosotros, si aprendemos que debemos protegernos y no nos protegemos, ¿de qué sirve que aprendamos? Estamos siendo negligentes cuando sabemos que podemos adquirir una infección dentro del quirófano. Antes había la teoría miasmática, que era una teoría que no había microbios, no había gérmenes, que de pronto que las aguas servidas, las aguas sucias, formaban la infección, el olor pútrido, ¿no? Y por fuerzas, inclusive malignas, se formaban las enfermedades. Después ya del advenimiento de Leeuwenhoek, que miró en los microscopios y encontró los famosos microbios, que él es un holandés,
que viendo la agua de la lluvia, de los ríos, vio que había microbios de lo que llamó animaléculos, ya los conceptos cambiaron. Con la pasteurización, que es hervir a cierta temperatura la leche a 68 grados, se eliminan muchas bacterias y se evitaban enfermedades en las personas, uno de los primeros métodos, ¿no? Ya también hubieron otros, como Koch, que afianzó más la teoría microbiana. Las infecciones venían de un microbio. Roberto Koch descubrió que el bacilo de Koch era el causante de la tuberculosis y lo demostró científicamente. Y gracias a este descubrimiento le dieron el premio Nobel de Medicina en esa época. Es necesario entender, cuando hablamos de este concepto que es la esterilidad, conocer conceptos básicos que se nos tienen que quedar como estudiantes para que los apliquemos. Si no aplicamos lo que aprendemos, no estamos aprendiendo realmente. Entonces es importante aplicar. ¿Qué es la antisepsia? Método o procedimiento que disminuye la población de microorganismos de superficie orgánica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá es un método de antisepsia. Estoy limpiando con un antiséptico. Alcohol yodado, povidona yodada y la clorexidina, ¿no? Pero no puedo eliminar todas las bacterias de la piel, o las puedo eliminar. No. Porque para eliminarlas necesito, por ejemplo, de repente, calor. Meter el horno al paciente a 250 grados. Sale muerto. Entonces, por eso es que el concepto de antisepsia es solamente disminuye la población. No se olviden. Concepto básico. También lo mismo lo hacemos para el lavado quirúrgico de las manos, porque una de las cosas que se ha comprobado es que los médicos, cuando vamos y valoramos un paciente, ¿no? Y luego voy y valoro otro paciente, llevo las bacterias en mis manos, en mi ropa, hacia el otro paciente. Y esto ocasiona que yo sea el transportador de las bacterias. Entonces es importante lavarse las manos, que no es lo mismo usar alcohol, ¿ya? Porque el alcohol fija las bacterias, pero sin embargo lavarse las manos cada que yo toco un paciente o hago un procedimiento es importante. O colocarse guantes estériles, ¿no? En cada procedimiento que voy a hacer. Pero un buen lavado de manos sí me libero de las bacterias. Y lo ideal que dicen es lavarse las manos, porque muchas veces si quiero examinar a un paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente va a pasar que yo por los guantes no palpe adecuadamente al paciente. Aunque también puedo desarrollar la habilidad de palpar con guantes y cuesta un poquito más. Luego, es importante que el área donde yo opero los pacientes sea un área que esté completamente libre de bacterias. A eso se conoce como asepsia. Diferente concepto de antisepsia a asepsia. Acá en el quirófano sí puedo usar rayos ultravioleta, ¿no? Puedo agarrar y poner formol, ¿no? Para el ambiente. Puedo usar amonio cuaternario para limpiar los pisos, lavandina, ¿no? Inclusive hasta óxido nítrico si quiero, ¿no? Igual mato todas las bacterias, evidentemente, pero sí lo puedo aplicar porque es el área donde sí puedo usar estos medios. ¿Será importante en un quirófano libre de bacterias o no? Voy a hablar de dos ejemplos. Un ejemplo es una interna que estaba en el hospital haciendo cirugía. Yo era de 3, me acuerdo que tenía mi colega que era sobre el 3 y bueno. La interna dice: doctor, tengo que buscarle a mi colega, no tengo que usar hospital. Y se van toditos a la emergencia, no todos los internos, toditos se van a mirar, el otro agarra, saca excelente la cirugía, por un acto en la emergencia. 3 días después, roja la herida, hizo una fascitis. Tuvieron que abrir los puntos, tuvieron que limpiar, tuvieron que internarlo, tuvieron que ya sigue una herida en la espalda. ¿Será que es importante el lugar donde yo hago mis procedimientos quirúrgicos? Obvio. En la emergencia del hospital japonés tenemos acá una camilla, pero tenemos acá un pie diabético, tenemos que entrar un paciente con una colostomía, o sea, tenemos un ambiente que está lleno de bacterias. Y obviamente esas bacterias van a repercutir en mi herida quirúrgica y en mi procedimiento quirúrgico. Si yo tengo un quirófano que no está limpio, también los pacientes se van a infectar. Por eso es importante las medidas de asepsia. Ahora tenemos, por ejemplo, en el hospital japonés una paciente que vimos con el segundo
segundo año que se operaron de hernia y de pronto nos han sacado una bacteria, pues se contaminó su herida, se llama infección del sitio quirúrgico, y sacaron una bacteria, y esta bacteria es la Pseudomonas aeruginosa. Y esta bacteria tiene una enzima. Esa enzima es la carbapenemasa, que es una enzima que destruye el bifenén y el meropenén. Son los carbapenemas. Y esta enzima destruye estos antibióticos. ¿Será que una bacteria intrahospitalaria multiresistente? ¿Será que esa bacteria ella la agarró en su casa o la agarró en el hospital? Entonces, un detalle, como lo que decíamos al comienzo, algunas veces las mallas no son reestilizadas y eso está mal. Yo las mallas que coloco al paciente siempre tienen que ir de fábrica y tenemos que ver que la fecha de caducidad sea la correcta de esterilización. Si veo que el blister donde está envuelto está con agujeros, pues obviamente no puedo usar esa malla. Inclusive puedo suspender la cirugía o pedir que compren otra malla nueva. Porque todo lo que voy a colocar entre los pacientes tiene que ser estéril. Entonces son detalles importantes que tengo que tener en cuenta en el momento de la cirugía. Contaminado. Nosotros decimos contaminado, por ejemplo, agarramos y queremos saber si aquí, si fuera este el quirófano y todos ustedes trabajan en quirófano, quiero ver si tiene bacterias. Entonces hago regular y tomo una muestra ahí en un hisopo y el hisopo lo pongo en una caja de PET. Y si desarrolla bacterias, evidentemente estamos frente a una infección. El quirófano es importante que los materiales del quirófano estén altamente esterilizados, ¿no es cierto? ¿O podemos meter? No. Entonces, estos materiales tienen que esterilizarse generalmente en calor seco. Hablamos de los famosos pupineles. Hablamos de la infección, que viene a ser la destrucción de microorganismos patógenos contenidos en ambientes o sustancias o estos materiales orgánicos, ¿no? Dentro de una sala, dentro de un quirófano. A veces se cierra la sala, se hace una desinfección de todo el área, primero con sustancias detergentes, ¿no? Se puede después al final de esto poner luz ultravioleta, obviamente el ambiente cerrado completamente, también puede usar luz infrarroja, ¿no? Y evitar que las bacterias contaminen al paciente. Los desinfectantes son sustancias que destruyen o neutralizan los microorganismos y sus esporas. Mucha de esta desnaturalización que se llama la cuestión de las proteínas. Por ejemplo, ustedes, no sé, yo por ejemplo siempre me gusta hacerme mis huevitos así pasados, 4 minutos y medio, calculo. Y la clara del huevo es proteína, ¿no es cierto? Cuando ustedes ponen el calor en la clara del huevo, ¿qué pasa con la clara del huevo? Se hace de líquida a sólida. A eso se conoce como la desnaturación de las proteínas. Entonces la bacteria también, por este mecanismo, los desinfectantes matan a las bacterias, desnaturalizan las proteínas de la bacteria. Pero una bacteria tiene una capa, esa capa las protege y estas bacterias son más, se llaman esporas, ¿no? Y estas bacterias son más resistentes a algunos desinfectantes. La enfermedad, conjunto de fenómenos que se producen en un organismo que sufre la acción de una causa morbosa y reacción contraria. Aquí puedo ver una fotografía que me dice muchas cosas. Si ustedes son buenos observadores, me pueden decir qué es lo que ustedes observan acá. ¿Podemos observar quién será el médico? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es la actitud del médico? ¿Cuál sería la actitud de un médico? ¿Está preocupado por el paciente o no? Sí, ¿no? Pero si este médico, en vez de estar así como está ahí el médico, estuviera así. Si el paciente muriendo ahí, ¿es una actitud adecuada? No. Créanme que eso pasa hoy en día. Yo lo veo a veces en el hospital. ¿Yo me comprometo con mi profesión o no? ¿Con el paciente? ¿Cuál es el más? Si yo soy médico asistencial, ¿quién es el más importante? ¿Cuál es mi producto? El paciente. Y este médico se nota que él está preocupado porque probablemente esta niña va a fallecer. Y se ve que acá hay un recipiente donde le han puesto colorante para la fiebre, tiene una infección y la niña va a morir. ¿Por qué sé que la niña va a morir? Si sigo viendo la fotografía, puedo ver al otro lado, ustedes pueden ver acá, probablemente sea la mamá, que está desconsolada, y
llorando, porque ya el médico le dijo que le quedan horas de vida a la niña. Probablemente va a amanecer y va a morir. Pero el médico acompaña en la agonía a su paciente. El padre observa al médico preocupado y trata de consolar con una mano a su esposa. Pero la actitud del médico es una actitud de observación frente a lo que no puede hacer y trata de pensar alguna forma de poder ayudarla, que probablemente él ya agotó todos los recursos que él tenía, ¿no? Los medicamentos. En esas épocas probablemente no había antibióticos, no había muchas cosas. ¿Será importante acompañar al paciente en su lecho de muerte? Hay enfermedades que ustedes no van a poder curar, el cáncer, por ejemplo. Y ahí es donde realmente se ve el humanismo del médico, cuando sabe tratar a un paciente con cáncer que es un cáncer terminal, ya no lo puedo recuperar. ¿No? Y alguno por ahí, alguna vez cuando era estudiante de medicina, me acuerdo que decía un colega, un compañero mío, no, yo no voy a ser pediatra. No tienen pena los niños. O sea, pero tengo que atender una emergencia, tenía que tener un niño yo que soy cirujano, en una emergencia tenía que atender un niño que se está atorando, o lo dejo que se muera, porque no me gusta atender a los niños, porque me da cosas que los niños lloren. No, es mi deber como médico, tengo que asistir a la emergencia, tengo que tratar de sacarle el objeto de la boca y salvar su vida, porque ese es mi deber como médico. El médico es la persona que tiene que saber procedimientos de emergencia en todos los pacientes. No importa si es dermatólogo, si es oftalmólogo, la especialidad que tenga el médico, pero frente a una emergencia tiene que saber actuar. Si yo fuera un policía que estuviera en un banco y me enseñaron a disparar, y resulta que estoy 40 años en el banco y nunca hubo un asalto, pero el año 40 y un día aparece un asaltante por ahí, ¿tengo que usar mi arma? ¿Tengo que estar preparado para usarla? Lo mismo el médico. Los procedimientos de emergencia nunca tienen que olvidarse, tienen que estar seguros de poder hacerlo, o por lo menos de tratar de hacerlo. Si un niño se me está atorando, pues tengo que tratar de destruirlo. Tengo que hacerle maniobra de Heimlich. O si un niño cae muerto, tengo que reanimarlo con lo que tengo, que son mis manos, y puedo también darle respiración boca a boca, hasta que llegue la ambulancia. Las cosas de emergencia el médico nunca se puede olvidar. ¿Y será que yo como médico, que soy cirujano, no soy oncólogo, y hay un paciente que está muriendo, y es mi paciente que yo lo conocí hace años, y me dice, doctor, el familiar quiero que esté aquí con mi mamá, quiero que la acompañe hasta que ella muera? ¿Será que pueden acompañarla? ¿Será que estoy capacitado para acompañarla? Por supuesto que sí, porque es mi deber también como médico. Si tengo tiempo, por supuesto que sí voy a ir a acompañarla, aunque a mí no me guste ver la muerte de un paciente, no me gusta ver la agonía de un paciente, pero tengo que estar preparado también para eso. Tengo que estar preparado también para consolar a una madre que se le está muriendo su familiar, o a un hijo que se le muere su padre. ¿Se nos van a morir pacientes en el quirófano? Sí, se nos van a morir pacientes. En la emergencia también. Pero siempre se tienen que morir los pacientes que nosotros estemos luchando al lado del paciente. Y jamás nosotros vamos a misión de socorro, de hacernos no. Llegó a un hospital un tipo que no se vieron una noticia que le dieron un cuchillo. Y los médicos comían tortitas. ¿Lo escucharon? ¿Verdad? Dice que no lo atendieron al paciente. Hospital público, la emergencia necesita seguro. Pero está bien o está mal. El médico tiene que atender la emergencia sí o sí, como sea. Nada que ver con lo seguro y no seguro. Inclusive una clínica privada tiene que dar los primeros auxilios. Todos debemos dar los primeros auxilios. ¿No? Yo no puedo. Y este caso que les digo, o sea, lo filmaron, hasta por la tele salió, ¿no? Porque fue el familiar, porque el paciente murió, y ya después lo aceptaron al paciente después de una hora que fue y volvió. ¿Y qué pasa en una hora que va y volvé y está con una hemorragia interna? ¿Qué pasa? Te morís, pues. ¿Por qué te morís? ¿Será más de comer torta y festejar el cumpleaños de la interna que estaba ahí? No sé si era una interna. ¿O será importante el paciente? ¿Qué es lo más importante? El paciente. No se olviden nunca. Lo más básico de un médico es que el médico cuida. Cuida. Somos cuidadores de una persona.
ejemplo, es el desierto. Nosotros en los quirófanos, todo lo que utilizamos son cosas estériles para la atención de los pacientes. La bata quirúrgica es estéril, fíjense cómo la bata está colocando por detrás para cerrar todo esto, viene a ser ya estéril. Tengo que tener con las manos arriba, ¿no? No tengo que tener relojes, anillos, ¿no? Ninguna manillita, nada. Para poder hacer el proceso quirúrgico, y tengo que tener medidas de bioseguridad, que no caiga mi cabello dentro del paciente, por eso es un gorro, barbijo para no emitir bacterias, porque a pesar que me lave con lo que ustedes quieran, siempre vamos a estar eliminando bacterias en el campo quirúrgico. Entonces es importante que si bueno estés con barbijo y estés con gafas. Las esporas son las que son las más, si quieren, resistentes a los desinfectantes, debido a que estas esporas pueden sobrevivir inclusive a ciertas temperaturas también, como también a ciertos desinfectantes. Estas esporas pueden ser bacterianas, pueden ser esporas por hongos. Entonces cuesta desinfectar. Aquí tenemos por ejemplo una enfermera que está en un quirófano donde tiene los materiales que ya están esterilizados, ¿no? Y tienen nombres para cada tipo de cirugía, urología, pediatría, todo lo que cirugía tenemos de todo, ¿no? Oftalmología. Entonces, ¿esterilización qué es? Es un método, procedimiento para destruir todos los microorganismos y esporas contenidos en superficies o objetos. Fómites o fomes vienen a ser las sustancias que tienen infección. Por ejemplo, secreción purulenta de un tejido. Aquí hay una noticia, por ejemplo, una paciente también que le hicieron una lipotransferencia en 2023, 9 de junio, y esta paciente quedó en coma, ¿no? Liposucción, que sacaban grasa de aquí y se la ponían en la parte, ¿no?, de los glúteos. Esto lo hizo también una odontóloga que hacía su TikTok. Esta chica tenía 17 años, no le pidió permiso a su madre, tenía plata, creo que lo que le daban, 5.000 costaba la cirugía. La chica quedó en coma por tétano durante un mes de terapia intensiva. Hubieron denuncias, aquí está el abogado justamente contando de la denuncia que hubo. Ya la paciente despertó. Ese era el centro donde operaban. La culpa de TikTok. Por TikTok llegó ahí. Ya pagaste. Aguantá nomás, ya pagaste. Lamentablemente siempre cuando en la vida haces las cosas mal, el que la hace la paga. Si ustedes hacen las cosas bien, se forman bien, pues la paga bien. Si ustedes hacen las cosas bien, pero no tienen valores, porque hay gente que puede tener muchos conocimientos, no tiene valores, no le va a ir mal. Ténganlo por seguro. Esta odontóloga murió, ¿no? Prófuga, falleció. Estaba yendo en una curva en Salta, se salió, volcó su auto 2 veces, su marido lo llevaron a una clínica y ella murió en el mismo lugar del accidente. Entonces la paga del pecado es la muerte. Obviamente esta chica y la familia perdió mucho dinero, perdieron sus casas, todo, gastaron más de $300,000. Y la familia quería que la abogada venga, la odontóloga venga y la ayude a pagar. Lamentablemente la chica también quedó con problemas psiquiátricos debido a cómo quedó su cuerpo, debido a que las heridas que se infectaron tanto en la parte de abdomen y de glúteo, que tuvieron que abrirle, lavar las heridas, porque ahí estaba la infección. ¿Cuál fue el detallecito que no hizo la odontóloga? El pequeño detalle. No esterilizó su material y tampoco lo hizo en un ambiente seguro. Entonces, fíjense, ese pequeño detalle llevó a que esa chica ha quedado con problemas, ¿no? Porque obviamente en vez de quedar con la nalga así, quedó con la nalga para atrás, ¿no? Entonces, quedó con problemas y tuvo que irse a otro lado. La familia perdió casi todo
pasteurización, ¿no? ¿Hasta qué hora la receta? ¿Las 40 minutos? Ya. Pasteurización, ¿no? Que fue lo que inventó Louis Pasteur. Aquí tenemos 30 minutos en 68 grados, se utiliza la leche, ¿no? Luego tenemos la sanitización. ¿Recuerdan estas medidas que no limpiaban las calles? Que no sirve para nada, ¿no? El virus, ¿cómo se transmite? De persona a persona, ¿no es cierto? Limpiando las calles, ¿será que voy a eliminar el virus? No, pero ese tiempo la gente estaba transformada, todo el mundo en China, empezaron a limpiar, aquí también empezaron a limpiar las calles. Y en realidad se transmitía el virus de personas, eso lo sabemos. Pero se puede limpiar las calles, ya se hace bien. Lo importante para nosotros los médicos es reconocer la sepsis, y este cuadro es muy importante para que reconozcamos cómo aparece la sepsis. La sepsis es una manifestación del cuerpo frente a una infección. La chica esta que ustedes vieron ahí, que le hicieron que quedó en coma, a los 2 días después de la cirugía ella se sentía mal. Tenía sudoración, desorientación, que es un grado de 14, tenía escalofríos, tenía frecuencia cardíaca aumentada, y algunos pueden tener dolor o no. Solo necesito 2 signos para si tenía la quimio. Necesito 2 signos para decir que tiene sepsis el paciente. Pero para tener esos signos yo tengo que evaluarlo en el paciente. ¿Será que yo de verlo nomás así puedo darme cuenta? Es más difícil darse cuenta. Cuando está muy crítico, sí. ¿No? Y les comento acá un caso que me pasó a mí, un paciente que me llevaron, pues, tenía dolor abdominal, querían que yo lo valore, porque lo habían operado en Brasil, y que bueno. Me fui a verlo allá, me acuerdo, aquí en Petro. Lo veo al paciente bienísimo y me dicen, no sé para qué mejor le ha hablado, me dicen, está loca. Y me pongo a charlar con el tipo ahí, me cuenta que trabaja haciendo yogur con unos irlandeses, y que los vikingos, y estuvimos hablando de los vikingos, aquí media hora hablamos de todo. Y yo me estaba de ella allá, y le digo, creo que me he olvidado algo, le digo, no le he valorado los signos vitales. Agarré de los signos vitales, ¿qué creen? Le puse el pulsoxímetro. ¿Cuánto tenía de frecuencia cardíaca? 110. 110. Y yo charlaba media hora con el paciente. ¿Y ustedes creen que me iba a dar cuenta si yo no ponía el pulsoxímetro? No me iba a dar cuenta. Cuando le tomé y vi la taquicardia, no, le dije, le hablé a su esposa, le dije a este paciente que internarlo, que se antibióticos, el laboratorio, y que se le todo, le dije unas órdenes ahí. Cuando la esposa llegó, el paciente empezó a tener escalofrío. Yo estaba en mi casa, ¿no? Y me daba a comer mi locro, digamos. Le dije, doctor, eso mal. Llévelo a una clínica, le dije, ¿no? A la niña. Llegó a la niña, me llamó un colega allá, me dice, este país tiene COVID, me dice. ¿Cómo tener el tiempo el COVID? No tiene COVID, tiene otra infección, me dijo. Le hicieron prueba de COVID, salió negativo. Y lo que tenía era una infección urinaria, una pielonefritis. Pero fíjense que estuve con el paciente charlando media hora de todo y no me di cuenta. Por eso es que es importante monitorizar los signos vitales, valorar la frecuencia respiratoria de un paciente, pero contabilizarlo, poner el pulsosímetro, sino palpar el pulso y contabilizar en un minuto. Y de esto yo voy a darme cuenta, ¿no? Esto puede ser más rápido, como en este caso esta chica, ¿no? La tuvieron que intubar y tuvo un mes porque hizo por tétanos la infección, pero otros pacientes también pueden estar esto. La espindalización es servir también, ¿no? Pero a más de 80 o 100 grados, ya por intervalos de 24 horas. Ya con esto, el inglés John Tyndall pudo desarrollar hasta alcanzar formas vegetativas, destruir hasta formas vegetativas del microorganismo. A temperatura más alta se puede destruir estos microorganismos. ¿Cuáles son los métodos de esterilización? Uso el calor húmedo, que es la autoclave, calor seco, que vienen a ser los hornos, para que ustedes entiendan, ¿no? Filtración, que son los sistemas de filtración que hay en los aires, que puede haber para que no entren bacterias, ¿no? Tenemos la radiación, que tenemos radiación infrarroja y ultravioleta. Y otros métodos que tenemos que son químicos, tenemos por gas, usamos el óxido de etileno para ciertos materiales. Y agentes químicos orgánicos o inorgánicos también usamos para ciertos materiales que no podemos meter al horno. Por ejemplo, ¿puedo meter al horno guantes a esterilizar? No, se van a quemar. ¿Puedo meter tela al horno? Se va a quemar. Pero sí puedo utilizar la tela en calor húmedo, los famosos autoclaves. Este concepto es importante que ustedes lo tengan, porque si ustedes van a tener un consultorio, los materiales que tienen que usar en los países tienen que ser estériles. Si van a meter una agujita, ¿tiene que ser estéril? Sí. Una agujita puede producirle una fascitis al paciente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un autoclave que para que ustedes entiendan es como una olla a presión gigante donde va a entrar un vapor a cierta temperatura, ¿no? Y va a penetrar dentro de los poros de la tela. ¿A cuánto de temperatura? 100 grados centígrados durante 90 minutos.
y esto va a esterilizar estas telas. Pero al mismo tiempo yo tengo que tener una forma de evaluar esto, ¿no? También yo puedo usar a 180, a 108 y 120 grados bajo presión para utilizar algunas cosas como vidrios, metales, materiales de curación, líquidos o envases sellados, medios de cultivo, productos farmacéuticos. Y no es recomendado para usar endoscopios y tijeras porque se van, o cosas que tengan filo, porque esto se va a pegar, ¿no? Por la humedad. Entonces, este es el concepto, ¿no? El vapor va a entrar por un cierto lado y va a penetrar dentro del objeto que yo tengo y ese calor va a salir por otro lado. Y va a destruir todas las bacterias que hayan en ese material que yo coloco, ¿no? Y las bacterias van a morir, ¿no? Luego aquí tenemos que en los hospitales, por ejemplo, en el hospital japonés, en la clínica, tienen un centro donde esterilizan el material. ¿Será que los personal que tienen que estar con barbijo y con gorrito? Sí, porque si están sin barbijo, entonces botan bacterias y pese a que estos materiales estén estériles, se vayan a esterilizar, se les pueden contaminar. Entonces es importante, aquí lo están empaquetando los materiales para llevarlos a esto de acá, que son los hornos, ¿no? Eso se llama pinel. Este es calor seco. Aquí puedo meter materiales metálicos, ¿no? Como estos que ustedes pueden ver acá, que son materiales de acero, ¿no? Que estos materiales de acero se pueden también utilizar en estas cajas, que también por estas cajas va a entrar, ¿no? El calor y va a utilizar el material. Pero si yo quiero utilizar algunos materiales como guantes y sondas, ¿no? Puedo hacerlo, pero se recomienda a temperaturas más bajas de 115 grados, ¿no? Botellas de curación. Acá tengo los hornos que tenemos aquí en el hospital tenemos más o menos, que tienen una capacidad de cierta cantidad, ¿no? Acá tengo que para evaluar si está completamente estéril mi material, tengo unas cintas testigo se llama. Estas cintas, que se llama cinta de Double Key, es una pregunta de examen, ¿cómo valoro que están estériles mis materiales? Por la cinta de Double Key. ¿Y qué me dice la cinta de Double Key? Esta cinta va a desarrollar esporas por el bacilo Ester. Yo lo voy a colocar esta cinta al momento que yo tengo que esterilizar. Esta cinta tiene bacterias, tiene este germen, Bacillus enterothemophilus. Si yo, esta cinta tiene color verde, sí, puedo usar el material. Si tiene color amarillo, no lo puedo usar porque necesito una reesterilización. Si tiene color rojo, tampoco puedo utilizarlo. Entonces es importante tener en cuenta, si el color es verde, utilizo. Si es amarillo, precaución, vuelvo a reesterilizar. Si es rojo, no lo utilizo y vuelvo a reesterilizar. El calor seco, ¿no? Que justamente vienen a hacer estos pupineles. Tenemos lo primero que se hacía era la flama, ¿no? El aire caliente iba a destruir las bacterias. Estas bacterias se destruían, ¿no? A 160 grados o a 180 grados. Sirven para vidrio o metal. La filtración es lo que decía, ¿no? Los aires acondicionados tienen ciertos filtros, pero nosotros usamos estos filtros para los ambientes farmacéuticos, donde hacen medicamentos, nutrición parenteral. ¿Será que por los medicamentos pueden haber bacterias que pueden ser pasadas en los medicamentos? Y cuando usted le ponen un medicamento pueden matar a esa persona porque hay una bacteria? Sí. Entonces, generalmente estos métodos de filtración que tenemos varios, como la bujía, filtro de porcelana, filtro de disco de arresto, filtro de vidrio imputado, filtro de membrana, son tan pequeños que solamente de 0,7 a 3 millas pueden dejar pasar. Entonces prácticamente las bacterias van a quedar en ese filtro, no van a pasar a la piel. Pero en ese ambiente obviamente yo tengo que estar completamente desinfectado con un traje, ¿no? Tipo 4 para que no infecte nada, ¿no? ¿Se acuerdan de él? Este médico trataba un montón de pacientes, tenía una buena... Era un súper estafador, ¿no? Se mató y mató a su esposa. Este falso médico fue de todo, pediatra, oftalmólogo, psiquiatra, pero antes de eso en Chile fue abogado también, bueno, no era abogado, no era nada, pero fue abogado,
se defendió un caso, es una historia bastante larga. En Chile tienen así un portuario del tiempo, ¿no? Escucharon de esos reportajes. Acá les hablo del caso, el 2024, 9 de diciembre, hace poco, denuncia la presidenta de México la infección, la muerte de niños por una infección de Klebsiella oxytoca, debido a unos alimentos intravenosos que le pusieron a estos niños. Alimentos que vienen con estériles, aparentemente. Pero todos los niños desarrollaron esta infección. Y ha habido en varias partes más antes noticias que le pusieron un medicamento a una persona y les contagiaron de HIV, les contagiaron de hepatitis B, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos mucho cuidado con el uso de medicamentos de ciertas compañías. Nosotros tenemos que fijarnos la fecha de caducidad, porque aquí le meten juicio de puesto. ¿A la compañía o al médico que la administró? Al médico. La compañía le vale. Siguen en Miami disfrutando de todo, de lo que ganan. Estos son los filtros que filtran las bacterias y los virus. Aquí tenemos el control de esterilidad, que lo podemos hacer mediante cultivos que podemos hacer o mediante las cintas que ya mencionamos que van a desarrollar. Y es importante, en un quirófano es importante evaluar, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo en japonés, por ejemplo, agarran y sacan, ¿no? Ahora tú traigas tu mano, traje, contigo, sí, pues ellos hacen, ¿no? La mano del doctor Verante salió Escherichia coli, ¿no? La mano de Vega salió con Klebsiella, qué sé yo. Entonces, o no salió nada, ¿no? Agarran esta mesa, a ver, traen, ¿no? Entonces, casi en todos los lugares del quirófano hacen un control de esterilidad, ¿no? Y eso va a decir si yo tenga mi quirófano adecuadamente esterilizado o no. Eso es importante. La radiación, tenemos ultravioleta y cada vez se utiliza menos la radiación ultravioleta y más se usa el infrarrojo, ¿no? Pero obviamente para ambientes que son cerrados, camiones, lo podemos usar en quirófano, pero cada vez se usa más porque hay un problema. Yo dejo aquí una luz ultravioleta, nadie de ustedes la ve, todos entramos acá y nos quemamos todo. Entonces eso era lo que pasaba. Usábamos antes quirófano bastante, pero se olvidaba alguien de apagar la luz cuando no estábamos quemados en la piel, ¿no? Se puede quemar la retina. Entonces, en la reacción tenemos los infrarrojos, ultravioleta, y son las que vamos a usar. Tenemos métodos químicos. Estos métodos es por gas. Usamos el óxido de etileno para todo lo que son tubos, mangueras, endoscopios, guantes, ¿no? Usamos el óxido de etileno, ¿no? Para esterilizar hilos, sondas que queremos esterilizar de caucho, de goma, usamos el óxido de etileno. El óxido de etileno viene en una ampolla, pero se coloca en un autoclave. Este óxido de etileno es altamente cancerígeno. Por eso que la manipulación tiene que ser adecuada, tiene que estar la persona así, vestida completamente, porque si le entra óxido de etileno en la mano, le cae el líquido, probablemente le dé un cáncer de piel, ¿no? Entonces, en el hospital nosotros tenemos dentro del hospital y mandamos nuestros productos generalmente a un lugar donde lo hacen, que es DHP médica, ¿no? Ahí donde nos esterilizan los materiales una vez por mes, pero algunos hospitales tienen por lo menos una vez por semana esterilizan sus materiales en óxido de etileno. Luego hablamos de los desinfectantes que tienen que tener ciertas características importantes, ¿no? Según el caso, ¿no? Herbicida, no debe ser tóxico, no debe ser alergénico, no de efecto inmediato, de duración prolongada, saponificación, no ser corrosivo, tener olor agradable, ser económico y ser removible. Lo que más utilizamos nosotros, alcohol, povidona ayudada, clorhexidina. Ahorita el que más estamos usando es la clorhexidina. Para lavarnos las manos, para limpiar todo esto, vamos a usar la clorhexidina. Y obviamente cada uno de ellos tiene efectos colaterales y fíjense ustedes que la clorhexidina tiene menos efectos, ¿no es cierto? El único tiene dermatitis, pero otros, como la povidona ayudada, puede tener muchas cosas, inclusive el lodo se puede absorber en un niño recién nacido, puede producir un daño a nivel de la tiroides, puede producir alergia, puede producir irritación también en la piel, dermatitis, ¿no? Y el alcohol no solamente mata 90% de las bacterias comunes, pero hay muchas bacterias que quedan todavía ahí, entonces no es una ventaja muy buena, o sea, no crean que cuando se ponen alcohol ya se desinfectaron y es bueno lavarse las manos. Bueno, estos son los agentes más conocidos: orgánicos, alcohol, aldehídos, fenoles, ácidos orgánicos, detergentes aniónicos, detergentes catiónicos, aceites esenciales, colorantes, turbanos, inorgánicos, halogenados, oxidantes, metales pesados y ácidos inorgánicos. Bueno, no vamos a quedar acá porque son 40, ¿ya? Y
la terminamos es un poco lo más que